Es una experiencia inolvidable que quisiéramos repetirla todos los días porque jamás nunca nos habíamos sentido feliz como ahora. Pues nos sentíamos felices antes porque lo veíamos por medio de las cámaras y todo, pero ya ahora en vivo se siente una emoción que no se puede explicar con palabras. Entonces, gracias le damos a Dios por tener un predicador como el hermano Daniel, ¿verdad? Hermano, doy 1.000.000 de gracias a Dios porque me permitió conocer una hermandad tan unida y muy llena de amor. Eso para mí ha sido una experiencia bastante, la verdad, bastante impresionante. Nunca me imaginé que hubiera una congregación, una hermandad tan unida como esta. Es muy orgulloso porque nos enseña que nosotros somos un pueblo organizado, no es nada inventado, y además que las enseñanzas que nos da el hermano Cuya Daniel son muy edificantes para toda la hermandad, son directas y edificativas. Estoy muy convencido de las enseñanzas que él da, y venir y visitarlo y estar en persona con él es realmente muy emocionante. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado y muy feliz porque una vez más miré a Cuya Daniel, pude abrazarlo. En realidad siento el amor cuando él está enfrente de nosotros predicando. Puedo sentir el amor sincero que viene de parte de Dios a través de él. Y gracias a Dios hemos conocido una hermandad tan hermosa que muestra su amor no solo con palabras, sino con hechos también. Y me siento muy orgulloso en mi corazón de tener hermanos como MIDI. Muchísimas gracias a Dios. Ako ay Masaya. Muchas gracias a Dios por la oportunidad de poder ver al hermano Daniel una vez más. Gracias a Dios porque nos ha dado un predicador fiel que siempre nos enseña, como dije antes, no solamente con palabras, sino con muestras físicas, haciéndolas él primero, siempre dando todo de sí, y como la misma palabra dice, ¿verdad? Gastando todo, e incluso él mismo gastándose para que no solamente los hermanos, sino que incluso nuestros semejantes, que aunque no son parte de la iglesia, ellos pueden sentir ese amor, y ese amor que viene de Dios a través del hermano Daniel, y a través del hermano Daniel y lo que nos enseña a través de toda la hermandad, a través de MIDI. Cuando nuestro predicador se toma el tiempo de hablar con nosotros, que él se tome ese tiempo para hacer especial el hecho de que muchos hermanos están viajando, y reconoce el esfuerzo de los demás sin importar el de él. O sea, es la parte donde sí nos conmueve, y que él todavía derrama lágrimas para decir eso, cuando en realidad sabemos que él todavía tiene un trabajo más difícil, pero él se siente orgulloso, son las palabras que él utilizó, orgulloso de ser parte de esta iglesia, y que orgulloso de nosotros, o sea, de los miembros de la Iglesia de Dios Internacional. Entonces, que él se sienta orgulloso de nosotros, a pesar de que es poco lo que hacemos, y todavía él es el que tiene el mayor peso sobre sus hombros, es la parte que a mí me conmovió más. Y que él derrame sus lágrimas diciendo eso, no tiene comparación, así es.
Una, salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat na naririto ngayon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikipagkaisa ng Espiritu, pakikipagkaisa ng pananampalataya. Iiwan po namin palagi sa inyo ang aming mga puso na dumadalangin sa Diyos. Dalangin namin sana maingatan ninyo sa inyong mga puso ang bawat aral, ang bawat katwiran na itinuturo ng Diyos sa ating mga magkakapatid. Panahon natin ngayon na ang lahat ng mabubuting bagay na naituro na sa atin at ang mga katwiran pang ipinakikita ng Diyos sa ating mga magkakapatid ay para matupad natin na sama-sama, para masunod natin yung pinagpaguran ng kapatid na Eli ng matagal na panahon. Yung ipinangaral ng kapatid na Eli sa mahabang panahon ng kanyang buhay. Nakita ko po mula sa aking pagkabata kung paano niyang ipinagmalasakit ang kapatirang ito. Paano niyang itinanim sa aking puso ang magtaglay ng mabuting kalooban sa kapatid, ng mabuting budhi, ng pagmamalasakit sa kapakanan ng ating mga kapatid. Ito po ang sinisikap ko na sa tulong ng Diyos ay maitawid sa inyo. Mga kapatid, kahit po baliwala ako sa inyo, kahit po na sa isang sulok lang po ako, masaya po akong pagmasdan kayo sa pag-iibigang ipinakikita ng bawat isa sa mga magkakapatid sa inyo-inyong mga lugar. Pinagmamasdan ko po kayong palagi kahit nasa malayo ako. Tinitignan ko kung paano kayong nagtutulong-tulong, kung paano kayong nagbabahagi ng inyong oras. Alam ko po na hindi madali magbiyahe lang. Mahirap lalo na sa mga matanda ng kagaya ko. Sa bawat pagkakataong nakikita ko kayo, lalo pong lumalakas ang loob ko. Lalo kong nasasabi sa puso ko, nasa akin ang lahat ng dahilan upang manatiling lumalaban at matatag ang kalooban at nagtitiwala sa Diyos. Hindi ko po kayang sabihin lahat sa salita kung paano kong na-appreciate kayo mga kapatid sa inyong sama-samang paggawa. Sa bawat kamay na iniaabot ninyo sa kapatid na nangangailangan, sa bawat tulong na ginagawa ninyo sa kapwa-tao nating mga kapuspalad, sa bawat pagkakataong nakapila kayo, nag-aabang ng flight, bawat pagkakataong nandiyan kayo, hindi man po kayo kumikibo. Alam ko, sa inyong mga puso, taglay ninyo ang pananampalatayang bigay ng Diyos sa ating mga magkakapatid. Ingatan niyo po ang pananampalatayang yan, mga kapatid. Umaasa ako sa Diyos na magbibigay ng liwanag palagi sa ating mga puso't mga kaisipan para tayo makapagtapos ng ating mga pagtakbo. At kung sa anuman pong paraan, higit pa kaming makapaglilingkod, anumang paraan, higit pa po kaming makapagsisilbi. Kung meron pang buhay, pagkakataon na ibibigay ang Diyos, gaano man kahaba, gaano man kaiksi, gaano man karami, gaano man kakaunti, sisikapin po namin mga kapatid sa tulong nyo, una sa lahat sa tulong ng Diyos, na ang lahat ng ito ay maipaglingkod namin sa inyo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Mahal kayo sa amin mula sa kaibuturan ng aming mga puso.
Muli po, salamat sa pagtanggap nyo sa amin, sa mga kapatid natin dito sa Latin America, sa mga Spanish-speaking na mga kapatid po natin. Sa kabilang dako po ng mundo, tandaan ninyo, aalis man kami dito sa inyong lugar, pero mananatiling sa tulong ng Diyos, may mga kapatid kayo sa pananampalataya saan man dako naroroon ang kapatirang ito. Kung kalooban po ng Panginoon, sana isang araw kayo naman ang makita namin sa Pilipinas. Ano man ang mauna, kung tayo man ay pagpapahingahin ng Diyos o kung ano man ang dumating pa sa hinaharap, ang lagi nating mangging panghahawak sa mamatay o sa mabuhay, tayo'y sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Muchísimas gracias sa Diyos. Salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga pakikipagkaisa po ninyo, words are not enough to say how much we appreciate ang inyo pong pakikipagkaisa ng paggawa. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong mga sambahayan. Hanggang sa muli, mga kapatid. Hasta la vista, si Dios quiere. Salamat po. Magandang araw sa inyong lahat.